Martínez. Buenas noches. Es un placer, como todos los miércoles, estar con ustedes para reflexionar sobre un tema de actualidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que, por razones que no viene al caso mencionar en esta oportunidad, ha recibido poca atención por parte de los analistas, observadores, periodistas y comunicadores del país. No me quiero referir a los funcionarios del gobierno porque normalmente actúan ellos con mayor discreción y no discuten este tipo de asuntos. El tema es el aumento de los recursos militares de Nicaragua, que al adquirir equipo militar en Rusia y posiblemente en Irán también, rompe el equilibrio, siempre precario como todos los equilibrios, de las fuerzas militares en Centroamérica. Antes de escuchar a uno de los hombres que más sabe de este tema, puesto que es su profesión, quisiera indicarle que en Centroamérica se notan dos bloques muy bien definidos. El bloque norte, integrado por Guatemala, Honduras y parte de El Salvador, y el bloque que representa Nicaragua y parte de El Salvador. Costa Rica, por otro lado, jugando a salirse o no salirse del SICA centroamericano, Sistema de Integración Centroamericano, y Panamá, que siempre ha tenido una posición de país de paso. Pero eso solo para que ustedes se sitúen en el tema. Nosotros esta noche hemos invitado a un amigo nuestro al cual hemos conocido hace mucho tiempo y con el cual tenemos confianza para conversar con ustedes sobre el tema. Bienvenido, Romeo Vázquez Velázquez. Juan Ramón, es para mí un honor saludarlo, ya tiempo no lo miraba y me siento contento de estar compartiendo con ustedes, así que también un saludo muy especial y cariñoso a todo el pueblo hondureño. Bueno, porque usted no se da sus vueltas por aquí, pero aquí estamos nosotros siempre a la disposición. Yo quisiera, Romeo, que empezáramos aclarándole a los amables televidentes un concepto que normalmente se usa cuando se trata de hacer análisis de las fuerzas político-militares vinculadas con territorios específicos, en este caso Nicaragua y el resto de los países centroamericanos. La palabra es geopolítica. Geo, tierra, política, poder, fuerza, capacidad de imponer la voluntad a las otras personas o a las otras sociedades. Defínanos usted, desde su experiencia, el concepto. Bueno, la geopolítica como ciencia es aquella que estudia los sucesos políticos y sus efectos ya sea próximos o futuros. Y ella se nutre de lo que es la geografía, se nutre también de lo que es la historia, se nutre de otras ciencias. Pero en otro concepto muy bien definido por los alemanes, ellos hablaban en aquel momento, durante la Segunda Guerra Mundial, que era la geografía en movimiento. Cuando hablamos de la geografía en movimiento es que ellos van avanzando para tomar posiciones de otros terrenos, o sea que no hay fronteras definidas.
el espacio vital que buscaban los alemanes. El espacio vital, o sea que el espacio vital está considerado partiendo del núcleo de poder, ¿verdad? Un espacio que es necesario para el desarrollo de los pueblos. Ese espacio es buscado. En este caso, los espacios vitales que tenemos en Honduras los podemos encontrar como en la salida al Atlántico, por Cortés, por Castilla, por otro lado. Otro espacio vital que necesitamos nosotros, que es el Golfo de Fonseca. Son espacios vitales. Y la salida al Pacífico. Y la salida al Pacífico. La salida al Pacífico. Son espacios vitales necesarios para el desarrollo de los pueblos. Ahora, el acontecimiento que nos tiene aquí conversando, obviamente es un hecho que cae dentro de ese concepto de la geopolítica. Los cables internacionales han informado que Nicaragua ha comprado en Rusia un viejo tanque. Es un tanque 72 modificado, que nosotros lo conocimos en los 80 aquí. Y usted tiene más información de ese tanque que yo. Parece que han comprado aviones supersónicos que Nicaragua no ha tenido hasta ahora, y un conjunto de piezas de artillería antiaérea y creo que algún equipo de navegación. Obviamente, los analistas internacionales creen dos cosas. La primera es que se rompe el equilibrio militar en Centroamérica, especialmente que se rompe el equilibrio entre Honduras y Nicaragua. Primer elemento. La segunda cosa es que continúa la Guerra Fría en Centroamérica y hay la posibilidad que esa Guerra Fría derive hacia un proceso armamentista que solo sea controlado por la falta de dinero de cada uno de los países para renovar su equipo o adquirir nuevo equipo. Usted ha hecho un análisis, se puede decir, casi perfecto, pero tenemos que verlo nosotros también de otro punto de vista, el punto de vista político de Honduras. El problema que hemos tenido nosotros en Honduras ha sido de repente la falta de conocimiento, o si no, la falta de interés por resolver nuestros problemas limítrofes. Desde 1982, que hubo un fallo de La Haya, a nosotros nos otorgaron derechos en el Golfo de Fonseca, iguales derechos que tiene El Salvador, Nicaragua y Honduras, como país ribereño. Pero, como en Honduras, a veces no interesa políticamente, sino que interesan otros temas, no los objetivos nacionales. No tenemos verdaderos estadistas que realmente estén preocupados por solucionar los problemas de Honduras, por mantener la paz y la tranquilidad y darle seguridad a este pueblo. No le toma importancia. Ha pasado 24 años y nosotros todavía tenemos un problema en el Golfo de Fonseca. Honduras no ha hecho los reclamos pertinentes, no ha habido voluntad, ha habido negligencia en ese sentido. Ahora tenemos un problema serio, que vemos a los países vecinos armándose. No importara que se armaran, si nosotros tuviéramos bien definida nuestra frontera, no habría problema. El problema es que si tenemos nosotros una indefinición de la frontera, sobre todo en el Golfo de Fonseca en este momento, porque en el Atlántico no tenemos problemas con Nicaragua, pero en el Pacífico sí tenemos problemas con los dos países vecinos, con Nicaragua y con El Salvador. Y los dos países han invertido cantidades millonarias de dinero para repotenciar su equipo militar, sobre todo capacidad aérea, como El Salvador, que ha comprado los aviones A-37. Nicaragua, que no son viejos esos tanques, están bastante modificados. ¿Sabe que lo han estado utilizando ahorita en unos países en Europa? Claro, pero es que es un tanque que yo recuerdo en los 80 que se recalentaba en las pendientes. Sí, pero era hecho el 72, pero ahora es el 72B. Exacto, pero yo sé que está modificado. 72B modificado, o sea que tiene una buena capacidad, tiene un buen cañón,
de 125 milímetros creo que es. Además de eso tiene una ametralladora antiaérea y tiene también ametralladora de 7.62 milímetros. O sea y lo más importante es que el fuselaje es casi impenetrable. Si usted no le pega a la oruga o a la torreta, porque tiene el problema que la torreta sobresale mucho y le cuesta levantar el cañón principal. Y entonces ahí lo vuelve vulnerable, sí, pero... Sí, y entonces volvemos al tema de la geopolítica, que mientras no tengamos nuestras fronteras definidas, claramente, no podemos tener ese problema. Y es por eso que yo he dicho, ¿cómo es posible que el gobierno se llame al silencio? Aquí no estamos diciendo que nosotros empecemos a armarnos en una forma acelerada, porque tenemos derecho a la defensa. Lo que yo he dicho es que tiene que haber acciones diplomáticas fuertes en este momento para poder obtener los derechos que la Haya nos otorgó en el Golfo de Fonseca. Nosotros tenemos derecho al mar territorial, tenemos derecho también a la plataforma, a toda la plataforma continental. Y al mar patrimonial. Al mar patrimonial. Tenemos derecho al mar patrimonial, a las 200 millas náuticas. Ese derecho lo tenemos y nosotros no lo hemos podido ejercer porque no ha habido disposición de los gobiernos que en vez de estar buscando otros temas de interés particular o personal, deberíamos estar viendo los intereses de Honduras, los objetivos nacionales, cómo darle seguridad a nuestro pueblo para que el país se desarrolle. Cuando usted fue jefe del Estado Mayor Conjunto, ejerció Honduras, después de la Bucana, ejerció manifestaciones de soberanía en el Océano Pacífico. ¿Quiere que le cuente algo? Cuéntemelo. Fíjese que, recuerda que hubo un revolú aquí en Honduras, cuando a nosotros se nos invitó a participar en las maniobras militares de Panamá. Entonces yo dije, no voy a mandar ninguna patrulla, ninguna lancha del Atlántico, porque vamos a hacer un juego de soberanía. Entonces sacamos una lancha de la base naval de Amapala. Y la crítica era que la lancha iba sola y la iban persiguiendo las lanchas de El Salvador, sí, que iban al lado. Y Nicaragua. Pero yo le pedí permiso al presidente, que conste, no lo hice yo solo. Claro. Queríamos hacer un ejercicio de soberanía. Porque eso es lo que debemos hacer como hondureños, debemos de darnos a respetar. No estar peleando, sino que darnos a respetar. Y hay maneras de darse a respetar. Pues fíjese de que había preocupación, pero la lancha decían de que iba sola. La lancha nunca estuvo sola. Mientras la lancha estaba en movimiento y la iban siguiendo las lanchas nicaragüenses, y le hacían llamadas que se detuviera y todas cosas. Pero nosotros teníamos a los aviones F-5. Los F-5. Teníamos los pilotos amarrados dentro de las cabinas de los aviones, por cualquier cosa, ¿verdad? Estábamos en alerta. Listo para levantar. Listo para levantarse, porque la distancia o mejor dicho, el tiempo que se tardan los aviones en llegar al Golfo de Fonseca es mínimo, desde las 6 son 8 o 10 minutos. Y habíamos calculado la velocidad también de las lanchas, tanto nicaragüenses como salvadoreñas. Todo eso lo habíamos calculado, pero gracias a Dios no hubo problema. La lancha salió, llegó a aguas internacionales, llegó a Panamá, participó en las maniobras y regresó. O sea, hicimos un ejercicio de soberanía. Pero Nicaragua y El Salvador le niegan ese derecho que por fallo de una corte le corresponde a Honduras. Y no se ha hecho nada en ese sentido. El único problema es que ese fallo establece que los tres países se pongan de acuerdo para distribuirse la Bucana. Pero hay espacio, y usted tiene razón, la política exterior hondureña no ha colocado ese tema en un orden de prioridad número 1. Vamos a nuestra primera pausa y al volver nos vamos a preguntar si este armamentismo de Nicaragua tiene que ver con su controversia marítima con Colombia y con nosotros solo tiene que ver como retaguardia que siempre hemos funcionado en contra de Nicaragua. Ya volvemos. Estamos conversando con Romeo Vázquez Velázquez sobre el tema relacionado a la adquisición
de nuevo equipo militar por parte de Nicaragua. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esos tanques para quién son? Si la controversia, perdón, si la controversia es con Colombia, esos tanques no sirven. Esos tanques son útiles para proteger la retaguardia de Nicaragua. Porque si el 2009 Chávez quiso usar a Nicaragua como vanguardia en contra de Honduras, en el caso de un conflicto de Nicaragua con Colombia, Nicaragua tiene desguarnecida su retaguardia y el vecino que es un peligro para Nicaragua es Honduras. ¿O estoy equivocado? No, está en lo correcto. Con Colombia, en el 2012, el fallo de La Haya más bien favoreció a los nicaragüenses. Sí. Les otorgaron a partir del meridiano 82 200 millas náuticas. E incluso yo he oído que los expertos en derecho del mar no terminan de asimilar que esa decisión incluso destruyó, nulificó el acuerdo que nosotros habíamos establecido con Colombia. Sí, eso quedó eliminado. Pero entonces lo que sucede es lo siguiente. Ahí gana Nicaragua. Entonces, los colombianos no quedaron muy conformes. Pero no aceptan. Pero ellos lo han manifestado públicamente que van a hacer como un reclamo, pero dentro de lo normal, dentro de lo que establecen las leyes internacionales. O sea que a través de los mecanismos correspondientes. El problema es Honduras, el Golfo de Fonseca. Si no se toman las medidas a tiempo, diplomáticas, si no salimos con una política agresiva, que esta no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con el patriotismo, con el interés nacional, tenemos que defender lo nuestro. Para poder lograr definir la frontera en el Golfo de Fonseca, porque ya es un derecho que tenemos, establecido por la Haya, por la Corte Internacional de la Haya. Nosotros vamos a tener un conflicto en el futuro. Al principio definíamos lo que era geopolítica. Honduras ha manifestado el deseo de construir un megapuerto en Amapala. Esto va a afectar los intereses de Salvador y va a afectar los intereses supuestamente de Nicaragua. Más de los de Nicaragua. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener dos países en contra en el momento que Honduras empiece la construcción de ese megapuerto. Si no, vamos a la historia. Dijimos que la geopolítica también se alimenta de la historia. Cuando Honduras tomó decisiones de la reforma agraria para favorecer a los campesinos hondureños y que afectó a muchos salvadoreños, ¿qué tuvimos? La guerra del 69. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Los gobiernos tienen que ser previsores. Por eso es que un gobernante tiene que ser un estadista, que conozca a profundidad los temas de Estado, desde el punto de vista de la seguridad nacional, de lo que es las amenazas fronterizas que tenemos. Tiene que ver también desde el punto de vista de la seguridad interna y tiene que ver también desde el punto de vista de la seguridad pública, porque ahora sí la han definido mucho, seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad nacional. Tiene que ser conocedor de todos esos temas para poder hacer las acciones desde el punto de vista pacífico que corresponde hacer a todo gobierno previsor. Un gobierno previsor tiene que estar buscando las soluciones a todos estos problemas, porque al Estado hondureño le interesa estar libre de amenazas. Al pueblo hondureño le interesa estar libre de amenazas para que tengamos paz y busquemos la prosperidad, sobre todo cuando tenemos muchos problemas en el país. Romeo, si la amenaza existe, estar preparado para enfrentarla. También, con un gobierno previsor lo que hace es que se prepara también, como dice aquel pensamiento, si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. Sí, exacto. Hay que estar preparado, pero lo más importante en el momento es ser previsor, es adelantarnos a los hechos para evitar este tipo de conflictos, porque prevenir los conflictos es parte de la estrategia. Toda estrategia de seguridad lleva esa fase que es la prevención de los conflictos. Pero la prevención de los conflictos significa también tener unas Fuerzas Armadas potentes, porque no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas la defensa, es una responsabilidad de los gobiernos, del Estado.
Entonces, tener unas Fuerzas Armadas pequeñas pero potentes, capaces de disuadir a los potenciales enemigos, capaces también de hacer acciones de seguridad en la frontera y al mismo tiempo tener la capacidad de combatir y vencer. Esa es la responsabilidad que tiene que tener una Fuerza Armada. Pero para que eso suceda, tiene que ser una acción de gobierno, no es una acción de una institución, no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. La defensa del país, la seguridad nacional no es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, muchos se equivocan, es una responsabilidad de los gobiernos, del gobernante, del que llega a ocupar la máxima posición, tiene que conocer todos los temas relacionados con el Estado, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista del bienestar también. Y es que yo creo que es bueno, Romeo, que le digamos a la gente, a los amables televidentes, que la política interior del Estado, en el caso de Honduras, y su política exterior forman parte de un continuum. Así es. No hay fractura. No hay fractura. Hay un pensador francés, Rousseau. Yo recuerdo mis clases de Derecho Internacional Público con Edgardo Paparnica, que hay un apotegma, que la política exterior no es nada más que la continuidad de la política interna, y que si la política interna es fuerte, la política exterior va a ser fuerte. Eso significa que nosotros tenemos que entender que hay conflictos en los que no nos tenemos que involucrar. Podemos pelearnos por cosas domésticas, pero no nos podemos pelear al extremo de debilitar al país, porque al debilitar al país lo ponemos en peligro. Eso se llama patriotismo. Eso es lo que yo siempre vengo hablando, porque yo amo esta tierra. Y me preocupo cuando miro al Estado a veces como un barco sin rumbo. Y cuando lo miro como un barco sin rumbo es cuando miro que solo de repente el capitán y los más cercanos colaboradores están muy bien, ¿verdad? Disfrutando de las canonjías del poder. Y vemos a todos los marineros que están sufriendo. Entonces yo me preocupo por Honduras. Pero cuando se trata de temas de sobrevivencia del Estado, todos somos soldados. Todos los hondureños, todos tenemos que defender nuestra patria y estar listos para hacerlo, con la verdadera responsabilidad. Eso es lo que a mí me preocupa cuando yo veo que muchos hondureños se les está olvidando lo que es el sentimiento de amor a la patria. Están desmoralizados, porque se preguntan, es que Honduras no me da nada. No, entonces la pregunta es, ¿qué le estamos dando nosotros a Honduras para que el país se fortalezca? Además, la culpa la tenemos todos nosotros cuando elegimos gobernantes que de repente no tienen conocimientos amplios en determinadas áreas y no nos resuelven los problemas. Tenemos otro problema, Juan Ramón. Me están contando a mí, ¿verdad?, de esas visitas que hacemos por otros lados ahí, y las comunicaciones que tenemos con mucha gente, que en la frontera de El Salvador los niños que nacen en las aldeas, como no tienen el servicio de atención en Honduras, van a nacer a los hospitales de El Salvador. Y se inscriben como salvadoreños. Como salvadoreños. Eso está ocasionando un problema también para el futuro, porque esas comunidades, prácticamente la gente cuando crezca no se van a sentir hondureños, se van a sentir salvadoreños. Están escribiéndolos allá. Entonces, es algo serio que tenemos. Esos son los problemas que nosotros debemos estar resolviendo en el país. Problemas serios que nos están afectando como nación, porque ¿qué es lo que nosotros le vamos a heredar a las futuras generaciones? Un país fuerte, un país débil. Eso depende de nosotros. Si lo queremos fortalecer, tenemos que trabajar directamente orientado a solucionar los problemas que tenemos, ya sea en el ámbito externo o en el ámbito interno, pero tenemos que pensar como verdaderos patriotas. Vamos a la siguiente pausa y al regresar vamos a preguntarnos, ¿este no es un reto a los Estados Unidos el hecho de que Rusia esté potenciando a Nicaragua y que incluso algunos observadores señalen que Irán también está interviniendo en este resurgimiento del armamentismo nicaragüense? Cuando volvamos, vamos a seguir hablando de estos asuntos.
Estamos conversando sobre la adquisición de nuevo equipo militar por parte de Nicaragua que los analistas y los expertos en el tema consideran que va a romper el equilibrio precario, pero equilibrio al fin y al cabo, de las fuerzas militares en Centroamérica. Cuando se rompe el equilibrio, la tendencia es restablecer el equilibrio. Eso significa que cada uno de los países dicen, bueno, usted aumentó su poder de fuego, entonces yo voy a hacer otro tanto para que a partir del equilibrio nos respetemos los dos. Así es. ¿Estoy equivocado? Así es, porque usted no se puede quedar de brazos cruzados. Usted tiene que también que proteger su país. La supervivencia del Estado es obligación del mismo Estado. Romeo, ¿no le llama la atención a usted que los que más han protestado por este acontecimiento que nos mantiene conversando a nosotros es Costa Rica? Sí. El país que no tiene formalmente ejército, aunque tiene una fuerza policial mejor que muchos ejércitos de América Latina, que lo único que le hace falta es artillería y fuerza aérea. Claro, cuando los nicaragüenses compran esos tanques, los costarricenses dicen, esos tanques vienen encima de nosotros y reaccionan inmediatamente. En cambio, aquí en Honduras hay un silencio absoluto y nos dicen algunas cosas que nosotros, usted y yo y todos los amables televidentes lo conocemos, y es que cada país, de conformidad a sus recursos y a su política exterior, invierte en armas las cantidades que estime pertinente. Pero eso no es, esa afirmación es un poco como decir, que el vecino haga lo que quiera y que incluso se lance en contra mía porque yo no voy a hacer nada, solo voy a agachar la cabeza. Estamos de acuerdo que los países son soberanos, pero recuerde que nosotros no somos isla. Y por lo tanto hay relaciones internacionales que deben mantenerse y que deben respetarse porque hay tratados. El Tratado Marco de Seguridad Democrática, firmado en 1998 por los presidentes, ahí incluía, ¿verdad?, que iba a haber un respeto para mantener ese equilibrio. Para mantener ese equilibrio y a raíz de eso se creó la CEFAC también, ¿verdad? Que sí. Para que existiese una plática entre las Fuerzas Armadas de los países a fin de informarse todo lo que iba a suceder y no desequilibrar también, establecer medidas de confianza. ¿Será una medida de confianza esa estar adquiriendo equipo pesado que no es nada defensivo, sino que es ofensivo? No es una medida de confianza, se rompen las medidas de confianza. Ahora, yo no creo que sea la primera expresión. Actuamos de la misma manera cuando El Salvador compró sus 10 aviones repotenciados a Chile, y Estados Unidos no dijo absolutamente nada. Sí, ahí donde venimos nosotros como Estado. Y ante un gobierno previsor tiene que tomar todas las medidas pertinentes, y sobre todo cuando tenemos problemas limítrofes, que es lo que yo reclamo y le digo, el gobierno tiene que hacer las cosas como debe hacerlas, como verdaderos patriotas. Una ofensiva diplomática adecuada para definir la frontera en el Golfo de Fonseca. Allá nosotros tenemos problemas en el Atlántico todavía, que no hemos definido la frontera con Guatemala, con Belice, que la Constitución de Honduras tiene los cayos zapotillos dentro del territorio nacional, pero ahí no hay problema, ahí no hay ningún problema, ahí se platica. También no hay problema con Jamaica, con Cuba ya se firmó. Ni siquiera con Cuba firmamos un acuerdo. Ya se firmó un acuerdo con el gobierno de Lobo Sosa. Y también ya con México, con todos los países ya hay definición. Con Nicaragua, que lo definió La Haya. Solo nos hace falta la desembocadura del río Huancoco, Segovia, y 3 millas. Ahí esas 3 millas. Sí, ahí hay un problema. Porque el río se ha estado moviendo, se mueve siempre, y
se forman, se forman bancos y hay que definir. Ahí Hay que definirlo, pero- los dos países tienen que negociar. Pero la zona de mayor interés en este momento es el Golfo Fonseca. Entonces nosotros no nos podemos quedar callados. Yo no sé cómo es que el gobierno se queda callado y por lo menos las acciones, o será porque como se fue el canciller hace poco, ¿verdad? Que el Corrales, y la Cancillería quedó, se puede decir, Sin cabeza. sin cabeza, pero la verdad es que deben haber acciones diplomáticas rápidas y no solamente para hacerle ver a los organismos internacionales como la ONU lo vea la situación, ¿verdad? Sino que para definir de una vez por todas los problemas en el Golfo Fonseca. Romeo, ¿y el papel de los Estados Unidos en este problema? ¿Cómo lo imagina usted? Un antecedente, yo soy hombre de antecedentes. Nosotros recibimos los F-5 de los Estados Unidos para frenar a Nicaragua. ¿No va a ocurrir algo parecido ahora? Ya volvemos. Vamos a esperar que nuestro invitado nos responda a estas importantes interrogaciones que usted se ha hecho, pero que no ha tenido oportunidad de tener a un invitado tan distinguido como es el caso mío de esta noche. Ya volvemos. Yo creo que a este nivel de nuestra conversación, que el tiempo se ha ido demasiado rápido, porque los temas interesantes nos hacen creer que el tiempo va más rápido, pero el tiempo no va más rápido, siempre tiene su misma velocidad. El papel de los Estados Unidos en esto. Y permítame un antecedente. Estados Unidos no nos ha permitido repotenciar toda nuestra flota de F-5, que el F-5 es el que con su potencial de fuego nos permitía mantener igualdad y en algunos momentos hasta superioridad en Centroamérica. Y a mí me han dicho que Estados Unidos no nos permiten que los israelitas nos reparen esos aviones porque en varias oportunidades nosotros engañamos a los Estados Unidos. Cuando los mandamos a Chile queriendo que nos los repotenciaran en Chile. ¿Es cierto esto o son historias? Bueno, Honduras buscó sus alternativas y los Estados Unidos más bien nos han querido quitar siempre los F-5. ¿verdad? Yo recuerdo que a mí me llevaron una vez a Washington para negociar que entregáramos los F-5 porque había una presión de Nicaragua y por otro lado El Salvador para que nos quitaran los F-5 en ese momento. Y al final pues logramos nosotros que se quedaran los F-5. Sin embargo, hemos tenido problemas como hondureños, hablo como hondureño, de repuesto. Y lo que yo considero que nosotros tenemos que buscar otro tipo de alternativa, no podemos estar dependiendo de los americanos. Honduras tiene que buscar la forma como montar su propia capacidad defensiva. Y yo creo que ya lo empezamos a hacer, Romeo. Bueno, ojalá, porque yo siempre yo le quiero poner un ejemplo. Estados Unidos nos retiró el radar. Sí, pero no tenemos radar todavía. Pero Honduras ha comprado 3 radares. Y ya tenemos uno que me parece que está funcionando. Y hay 2 móviles. Es decir, por primera vez el país, cuando Estados Unidos le dijo que no, bueno, está bien, usted nos dice que no, nosotros vamos a buscar nuestro propio camino. Así es, los gobiernos previsores es lo que tienen que hacer, no podemos estar dependiendo de nadie. ¿Cómo va a creer que nosotros como hondureños vamos a poner la defensa de nuestro país en manos de otros? No, tenemos que ser nosotros. Tenemos que ponernos bien los pantalones como patriotas que somos y no para estar buscando pleito con nadie, ¿verdad? Sino que lo que debemos hacer es nosotros para evitar el pleito. Evitar, o sea, tener la capacidad disuasiva para evitar esos conflictos que nos pueden presentar. Y además de eso, para hacer uso del derecho que nos corresponde como hondureños a nuestro territorio
y también a los recursos naturales que están dentro del mar que nos corresponde, dentro de ese mar patrimonial que tenemos nosotros. Tenemos que poder hacer uso de esos recursos como dueños, pues. No tenemos que estarle pidiendo permiso a nadie. Eso es lo que tenemos que hacer prevalecer. Por eso es que yo siempre he dicho, ¿verdad?, que los gobiernos deben tomar las medidas pertinentes en ese sentido y no estar dependiendo de nadie. Yo no sé, los Estados Unidos, si ellos lo estarán viendo con preocupación, la escalada de armas en Nicaragua, porque también esas mismas armas las tienen en Venezuela, porque son armas rusas. Yo sé que de repente siempre hay gente dentro del punto de vista de la izquierda, sobre todo la izquierda radical, que pasan añorando sus tiempos antiguos, tiempos de apogeo de la izquierda, antes del conflicto este-oeste, antes de la caída del muro de Berlín, pasan añorando y siempre están con eso porque no la sacan de su mente, porque lo utilizan como una herramienta política. Ojalá que no sea también ese pensamiento, porque ya lo que es la izquierda y la derecha, eso ya es un tema que ya ni se menciona, es un tema que pasó a la historia. Ahora hay otros problemas que están afectando a las sociedades, el problema que tenemos en Honduras, el problema de la delincuencia, la criminalidad, que no ha sido capaz el gobierno de solucionar ese problema. ¿Por qué no ha sido capaz? No sé, porque ha tenido las herramientas, la logística suficiente. Bueno, es que ese es un problema que afecta a toda la sociedad y el gobierno no va a tener capacidad si la sociedad no se involucra también. No, fíjese que le hablo como con el conocimiento. Claro, porque, no, y usted me habla como militar y yo le respondo como historiador. Bueno, le voy a poner el ejemplo porque si usted trae a alguien a resolver un problema de electricidad, aquí no va a traer un fontanero, trae a un electricista y se lo resuelve. Definitivamente. El problema de seguridad es un problema que tiene solución, y es una solución rápida que tiene. En menos de un año, el problema de seguridad se resuelve en Honduras. ¿Sabe lo que pasa? La falta de conocimiento, porque el cerebro es el que manda las órdenes, y el cerebro normalmente es el gobierno. Es como pone un ejemplo de un boxeador le lanza el golpe al contrincante, pero ¿quién da la orden? El cerebro. Entonces tiene que haber conocimiento. Cuando un país está en crisis, tiene que haber conocimiento de cómo solucionarlo. Por eso yo no puedo resolver, porque el pueblo contrata de repente a las personas que no tienen conocimiento para resolverles un problema en un momento determinado de la historia. Eso significa, mi querido amigo, que usted nos está diciendo que le hemos entregado el problema eléctrico de la inseguridad del país a un fontanero recién venido de la zona sur. Bueno, usted lo está diciendo. No, yo estoy tratando de volver simpático este asunto para que lo podamos entender. Porque si en la Biblia se ha dicho que a las personas se les conocerá por sus resultados, aquí, cuando vemos que los resultados de seguridad se modifican en números, pero cuando uno revisa los periódicos y ve los noticieros, uno lo que nota es que está aumentando las matanzas. En vez de una sola persona, son 3 o 4. Pareciera como que hubiese el propósito de aterrorizar al pueblo hondureño y demostrar que el gobierno es incompetente. Bueno, pero es que el gobierno tiene la solución, pues. El gobierno tiene que solucionar ese problema. Mientras no resolvamos el problema de seguridad, Juan Ramón, interna, no vamos a poder nosotros sacar el país adelante, porque el dinero ahí está en los bancos. Fíjate que hay dinero en los bancos, bastante dinero, pero la gente no invierte. ¿Por qué? Porque tiene que pagar impuestos al Estado alto, tiene que pagarle impuestos a los mareros, el impuesto de guerra. Y además de eso, si los miran con un poquito de dinero en la calle y con un buen carro, se los asaltan. Entonces la gente está con miedo. Entonces, mientras no resolvamos el problema de seguridad, no vamos a poder resolver el problema del desempleo, no vamos a poder hacer crecer nuestro país. Entonces hay que resolver ese problema de seguridad. Yo ya a tiempo les vengo diciendo cómo. Cómo hacer, cómo tienen que trabajar, tienen que atacar hablamos de centro de gravedad. El centro de gravedad de Honduras es la capital. Y hablamos de las zonas de influencia. Periféricas. Sí, hablamos de allá del Atlántico, de los puertos, hablamos del Pacífico. Pues lo mismo, ¿cuál es el centro de gravedad de la criminalidad en Honduras? ¿Sabe quién es? ¿Dónde está el centro de gravedad? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está el poder?
la juventud. Ok. Ahí está, lo que hay que trabajar es con los jóvenes. Vamos a otra pausa. Y al volver vamos a tratar de establecer algunas conclusiones, porque yo le quiero decir a usted, el tema de la seguridad interna del país lo vamos a manejar en otra conversación. Perfecto. Pero quiero que no perdamos de vista que estamos analizando el desequilibrio potencial que ha ocurrido en Centroamérica en cuanto a la capacidad de fuerza, de fuego de unos países de Centroamérica con respecto a otros países de Centroamérica. Ya volvemos en unos instantes. Estamos en la parte final de esta extraordinaria conversación, Romeo. Debo confesarle que a mí me gusta conversar con usted. Igualmente. Y yo creo que eso hace que los dos pongamos sobre la mesa nuestros conocimientos y nuestra experiencia y aprendamos uno de los otros. Yo espero que ustedes han aprendido de nuestro invitado y de algunas cosas que yo he dicho, porque en el fondo este programa lo que busca es que usted reflexione, aprenda para que pueda ser mejor. Romeo, un resumen final frente a este problema de la ruptura del equilibrio de las fuerzas militares en Centroamérica. ¿Qué es lo que usted, si fuera el presidente de la República, le tocaría hacer? En primera instancia, una diplomacia agresiva. Es decir, que la diplomacia que tenemos en este momento no es agresiva. No es agresiva. Tenemos nosotros 24 años después del fallo de La Haya y todavía no hemos encontrado solución en el Pacífico. Tenemos que encontrar esa solución en el Pacífico porque tenemos que ejercer soberanía sobre lo que nos pertenece. Por otro lado, también, ¿verdad?, dar las alertas necesarias a los organismos internacionales para que estén al tanto de lo que está sucediendo en Centroamérica. Y no descuidarnos también, tratar de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro pueblo para que tengamos la capacidad defensiva, porque si no tenemos seguridad no va a haber crecimiento económico, y no hay crecimiento económico no vamos a tener las probabilidades de tener capacidad defensiva tampoco, porque el poder nacional se determina casualmente por eso, por el factor político, el económico, el psicosocial y el militar, ¿verdad? Pero tenemos que tener la capacidad económica, y si la economía no está bien, no vamos a tener capacidad de defendernos. Entonces tenemos que solucionar rápidamente el problema de seguridad interna que tenemos en el país. Para que la economía se mueva, tener capacidad nosotros también... De comprar recursos. Recursos para hacerle frente a esta amenaza y no para estarnos peleando, sino que simplemente para disuadir los probables conflictos. Y no estar pensando en otras cosas, esos temas que nos quitan el tiempo. El problema de reelección y todo eso, más bien lo que nos pone a nosotros es en desventaja para poder solucionar los grandes problemas que tenemos en el país. Eso es lo primordial, reactivar la economía del país para que tengamos la capacidad nosotros defensiva, que tengamos dinero suficiente para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y al mismo tiempo una diplomacia efectiva. Pero si esto es tan claro, si usted lo dice de una manera tan natural, ¿por qué esto no lo entiende la clase política hondureña? ¿Por qué no lo entiende? Y voy a usar una palabra que aquí les debe caer mal, que en España les cayó muy mal. ¿Por qué la casta política hondureña no asume su responsabilidad? ¿Sabe cuánto tiempo se tardó las Fuerzas Armadas en formarme a mí como líder de nivel superior? 19 años me estuvieron estudiando, en diferentes épocas, pero me estuvieron estudiando. ¿Quién está haciendo estudiar a nuestros políticos? Nadie. Tenemos que poner a estudiar a nuestros políticos. Por eso hay que crear un instituto de estudios políticos para que todas aquellas personas que quieran participar en política conozcan y vayan a estudiar y se conviertan en estadistas, que conozcan los temas del Estado. Muchas gracias, Romeo. Yo solo tengo una preocupación. ¿Usted cree que esos políticos van a ir o los podemos llevar amarrados? No, hay que, cuando yo sea presidente de Honduras, por ley va a hacer eso. Ah, bueno.
Muchísimas gracias, Romeo Vázquez Velázquez. Un placer saludarlo. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. La invitación es cordial para que nos veamos el próximo miércoles aquí, en que vamos a estar analizando otro tema de interés que le ayude para mejorar su visión de la realidad y le comprometa dinámicamente para transformar esa realidad en el entendido de que cuando cambiamos la realidad nos salvamos y nos hacemos a nosotros más personas, más seres humanos, más libres e independientes. Buenas noches y hasta luego. El próximo miércoles volverá Juan Ramón Martínez con sus reflexiones.